Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Es 1,3. Elementos del acto administrativo. Los elementos integrantes del acto administrativo son los siguientes: subjetivo, objetivo, final, formal. 3.1.3.1. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo se refiere al sujeto que dicta el acto. El acto administrativo solo puede ser producido por una administración pública. Si bien hemos de entender que la administración pública se estructura y actúa a través de órganos. De ahí que el acto administrativo debe ser dictado por el órgano que tiene la atribución de la competencia para ello, de acuerdo con el propio ordenamiento jurídico. La competencia es medida de la potestad que tiene cada órgano para producir actos administrativos válidos y puede ser determinada en función de varios criterios: el territorio, la materia y la jerarquía. Por tanto, para que un acto sea válido, se exige que al dictarlo se den todas las circunstancias enumeradas anteriormente, que provenga de una administración pública, que el órgano sea el competente para dictarlo y que la persona titular del órgano se encuentre investido de dicha competencia. 3.1.3.2. Elemento objetivo. El elemento objetivo se refiere al contenido del acto administrativo. El contenido de los actos administrativos se debe ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos, por lo que el objeto del acto administrativo debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Algunos autores también señalan que el acto puede tener un contenido accidental o casual, situación que se produce cuando los efectos del mismo dependen de un factor externo, como pueden ser una condición, término o modo. La condición es un hecho incierto o futuro. El término es una fecha en la cual comienza o finaliza la eficacia del acto administrativo. El modo es una carga que se impone al administrado. 3.1.3.3. Elemento final. El elemento final es la causa que justifica que la administración dicte el acto administrativo, que en último término debe ser un interés público, la satisfacción del interés general definido por el ordenamiento jurídico. En este sentido podemos recordar el artículo 103 CE, en virtud del cual la administración pública sirve con objetividad los intereses públicos. Si la administración actúa al margen del interés público, incurre en lo que se denomina desviación de poder, cuya consecuencia jurídica es la anulabilidad del acto administrativo. Una manifestación del elemento final del acto administrativo es la necesidad de su motivación, que clarifica el interés público perseguido en cada momento. La motivación es el conjunto de razones que han llevado a la administración a dictar el acto. La motivación debe constatar la concurrencia del supuesto de hecho previsto en la norma que habilita a la administración para dictar el acto administrativo en cuestión. En el derecho administrativo rige la regla general de que los actos administrativos no han de ser motivados. No obstante, a tenor del artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos siguientes. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta,
así como la adopción de medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 3.1.3.4. Elemento formal. El elemento formal del acto administrativo se puede analizar desde dos puntos de vista diferentes. En sentido amplio, la forma del acto administrativo hace referencia al procedimiento que ha de seguir la Administración para dictarlo, es decir, el conjunto de trámites y de formalidades por medio de los cuales se configura la voluntad administrativa. En sentido estricto, la forma hace referencia al modo de exteriorización del acto administrativo. En este sentido, los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Nota. La notificación y la publicación del acto administrativo lo estudiaremos más abajo, en este mismo tema 9, como requisito de eficacia del acto administrativo. 4. Régimen jurídico del silencio administrativo. 4,1. Régimen jurídico del silencio administrativo. La regulación del silencio administrativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contiene en la legislación estatal básica, constituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desarrollada en el ámbito autonómico por la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. 4.1,1. Legislación estatal básica. El silencio administrativo se regula en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La institución del silencio administrativo presupone la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y de notificarla a los interesados, cualquiera que sea la forma de iniciación de los mismos, según lo previsto en el artículo 21 de la misma norma. Excepción a dicha regla general son los supuestos de terminación convencional y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. El plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Dicho plazo no podrá exceder de 6 meses,
salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. El plazo máximo para notificar la resolución expresa se contará en cada caso. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Sin embargo, llegado el plazo máximo para notificar la resolución expresa, si la Administración no resuelve expresamente, se produce lo que se define como el silencio administrativo. Se trata de una ficción jurídica que produce efectos en el procedimiento administrativo por la falta de pronunciamiento expreso. La regulación del silencio administrativo en la Ley 39/2015 de 1 de octubre establece 2 regímenes distintos, según que el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado o de oficio por la Administración. 4.1.1.1 Procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. No obstante, silencio tendrá efecto desestimatorio en los siguientes supuestos. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notifiquéis resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias comprendidas en los 2 supuestos anteriores de efecto desestimatorio. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, pero la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. No obstante el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, persiste la obligación de la Administración de dictar resolución expresa de acuerdo con el siguiente régimen. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento,
computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver. 4.1.1.2. Procedimientos iniciados de oficio por la Administración. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 4,2. Regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la legislación básica reguladora del silencio administrativo se desarrolla por la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, modificada por el Decreto Ley 1/2009, 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter administrativo y por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. La Ley 9/2001 establece en su anexo primero los procedimientos en el ámbito de nuestra comunidad, cuyo plazo para resolver es superior a 6 meses, y en el anexo segundo aquellos procedimientos en los que el silencio administrativo es negativo. La segunda de las modificaciones citadas, la de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, ha añadido en el anexo primero los siguientes procedimientos: competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda, con plazo de resolución y notificación superior a 6 meses. Procedimiento sancionador en materia de vivienda protegida, cuya normativa de referencia es la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, siendo el plazo de resolución y notificación 1 año. Procedimiento contradictorio para la declaración de vivienda deshabitada, cuya normativa de referencia es la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, siendo el plazo de resolución y notificación 1 año. Procedimiento sancionador en materia de vivienda, cuya normativa de referencia es la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, siendo el plazo de resolución y notificación 1 año. 5. Eficacia, validez y revisión de oficio de los actos administrativos. 5,1. La eficacia del acto administrativo, la notificación y la publicación. La razón de ser de la administración pública es la satisfacción del interés general definido por el ordenamiento jurídico. Para asegurar el cumplimiento de esta misión, el ordenamiento dota a la Administración de poderes exorbitantes o prerrogativas de los que, obviamente, carecen los particulares. Tal vez la prerrogativa más importante de la Administración es la presunción de validez de sus actos, en que se fundamentan otras dos prerrogativas más, la ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos. 5.1,1. La presunción de validez de los actos administrativos. Según el artículo 39,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos. La presunción de validez o de legalidad de los actos administrativos supone que, salvo que una declaración administrativa o judicial
establezca lo contrario, cumplen lo prescrito para ellos por la propia Ley 39/2015, es decir, que se han producido por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, y que su contenido se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y es determinado y adecuado a sus propios fines. La presunción de validez o de legalidad es lo que permite a la Ley 39/2015 que los actos administrativos son ejecutivos y ejecutorios. Ambas características intrínsecas del acto administrativo constituyen lo que la doctrina denomina el sistema de autotutela administrativa, que permite a la Administración hacer valer ante los particulares las situaciones jurídicas creadas por sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales, como es el caso de los particulares. 5.1.2. La eficacia de los actos administrativos. La ejecutividad, eficacia o autotutela declarativa de los actos administrativos se define en el artículo 39,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se dice que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Significa que las situaciones jurídicas destinatarias de los actos administrativos quedan creadas, modificadas o extinguidas de acuerdo con el contenido de los mismos, de modo que los particulares adquieren los derechos que les atribuyen o las obligaciones que les imponen. La eficacia de los actos administrativos no es sólo ad extra, sino también ad intra, pues las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. No obstante la regla de la eficacia inmediata de los actos administrativos, ésta quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 5.1.3. La notificación de los actos administrativos. El artículo 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, prevé que las resoluciones y actos que afecten a los derechos e intereses de la ciudadanía, sean definitivos o de trámite, serán notificados o publicados de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común. De acuerdo con la legislación básica, el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, debiendo cursar la notificación dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. La notificación de los actos administrativos cumple 3 objetivos. Poner en conocimiento del administrado el contenido del acto. Constituye una condición para la eficacia de los actos administrativos, ya que cuando el acto esté sometido a notificación la eficacia quedará demorada. Es el presupuesto para que comiencen a computarse los plazos de los que el administrado dispone para recurrir. 5.1.3.1. Contenido de la notificación. Toda notificación deberá contener el texto íntegro del acto, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. No obstante, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Si la notificación contiene el texto íntegro del acto, pero omite alguno de los demás elementos de su contenido,
surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto, o interponga cualquier recurso que proceda. 5.1.3.2. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Con la expresión condiciones generales para la práctica de las notificaciones, la Ley 39/2015 regula los medios de notificación que puede utilizar la Administración. Como norma previa, se establece que con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación así efectuada se incorporará al expediente. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro, y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. No obstante, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico; las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las administraciones públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el padrón municipal, remitidos por las entidades locales, en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Adicionalmente a la práctica de la notificación, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos de notificación a los interesados, pero no para la práctica de notificaciones. En relación con tales avisos, señala la ley que con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Cuando el interesado o su representante
rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. 5.1.3.3. Práctica de las notificaciones en papel. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas, y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se considerará una notificación infructuosa. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. 5.1.3.4. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo. A estos efectos, se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, sin que se acceda a su contenido. Se entenderá cumplida la obligación de notificar, dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, o en la dirección electrónica habilitada única. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. 5.1.3.5. Notificación infructuosa. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las administraciones podrán publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 5.1.4. La publicación de los actos administrativos. Con independencia de la publicación subsidiaria de la notificación individual infructuosa, regula la ley la publicación de los actos administrativos como medio sustitutivo de la notificación individual que pretende hacer llegar a los interesados el contenido del acto, o como medio de hacer de general conocimiento el contenido del acto, en cuyo caso no se excluye la notificación individual.
Estudiamos los dos últimos tipos de publicación. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación en los siguientes casos. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este último caso adicional a la individualmente realizada. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. También serán objeto de publicación los actos administrativos cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto de las notificaciones, surtiendo la mera publicación del contenido íntegro del acto los mismos efectos que en la notificación, en relación con el cumplimiento de la obligación de notificación de la resolución expresa. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cuál sea la administración de la que proceda el acto a notificar. Sin perjuicio de lo establecido para las notificaciones infructuosas, la publicación de actos y comunicaciones que por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el diario oficial correspondiente. 5,2. La ejecutoriedad de los actos administrativos. 5.2,1. Ejecutoriedad de los actos administrativos. La ejecutoriedad de los actos administrativos, también denominada autotutela ejecutiva de la Administración, faculta a ésta para el uso de su propia coacción, sin necesidad de recabar el apoyo de los tribunales, a fin de asegurar el cumplimiento de los actos administrativos al margen de la voluntad de sus destinatarios. Según el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en dicha ley. La ejecutoriedad o ejecución forzosa de los actos administrativos se configura, obviamente, como una potestad de la Administración. Por ese motivo, la ley contrapesa su carácter exorbitante con dos limitaciones que salvaguardan los derechos de los administrados. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. Las administraciones públicas podrán proceder a la ejecución forzosa de sus actos con carácter inmediato, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario. Se necesite aprobación o autorización superior. Lógicamente, tampoco se podrá proceder a la ejecución forzosa cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. El artículo 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula la ejecutoriedad de los actos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, atribuyendo su ejecución al órgano que los hubiese adoptado, salvo que correspondan a diversas consejerías. La ejecución de los actos administrativos dictados por las agencias dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía será ordenada por la persona titular del órgano directivo de la entidad. La ejecución de los actos que traten de hacer efectivos
ingresos de derecho público se regirá por la normativa específica en materia de hacienda pública. 5.2.2. Medios de ejecución forzosa. La ley básica asegura la ejecutoriedad de los actos administrativos a través de 4 medios o procedimientos de ejecución forzosa. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. La elección del procedimiento de ejecución forzosa debe respetar el principio de proporcionalidad y en todo caso se exige un apercibimiento previo a la iniciación del procedimiento utilizado. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las administraciones públicas deberán obtener el consentimiento del mismo, o en su defecto, la oportuna autorización judicial. 5.2.2.1. Apremio sobre el patrimonio. Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio, si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 5.2.2.2. Ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las administraciones públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 5.2.2.3. Multa coercitiva. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las administraciones públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. 5.2.2.4. Compulsión sobre las personas. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas, en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. 5.3. La invalidez de los actos administrativos. La invalidez o ilegalidad de los actos administrativos se produce cuando estos incumplen el ordenamiento jurídico. Un acto es inválido cuando está viciado alguno de sus elementos. Según la importancia y trascendencia del vicio de que se trate, la invalidez podrá alcanzar 2 grados o categorías. Nulidad, nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Anulabilidad o nulidad relativa. Se dice que un negocio o un acto es nulo con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca, y por ello carece, ab initio, de efectos jurídicos. Ello comporta como consecuencia la ineficacia inmediata ipso iure del acto, es decir, que el acto es inválido por sí mismo, de modo que la intervención judicial se limita a destruir la apariencia creada o vencer la eventual resistencia de terceros. El carácter general o erga omnes, esto es, que la nulidad es susceptible de oponerse o tenerse en cuenta en contra y a favor de cualquiera. Cualquier persona puede instar la nulidad sin que la acción pueda extinguirse por prescripción ni caducidad. Que no puede sanarse por confirmación,
puesto que no está en el comercio de los hombres ni en la esfera de la autonomía de la voluntad. Que la trascendencia de la misma supone, por último, la nulidad de los actos posteriores que traigan causa del acto nulo, sin otra limitación que la relativa a los terceros de buena fe que hayan podido confiar en la validez del acto. La anulabilidad o nulidad relativa tiene por el contrario unos efectos mucho más limitados. Solo los afectados por un acto anulable pueden pedir la declaración de anulabilidad dentro de un plazo, transcurrido el cual el vicio queda purgado. Por otra parte, el vicio es convalidable por el autor del acto aún antes de que transcurra ese plazo, sin más que subsanar la infracción legal cometida. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de éste. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 5.3.1. Actos nulos de pleno derecho. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 5.3.2. Actos anulables. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39,3 para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 5.3.3. Irregularidades no invalidantes. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 5.4. La revisión de oficio. 5.4.1. Planteamiento. El régimen jurídico de la revisión de oficio se ubica en el capítulo 1 del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Dicho capítulo diferencia entre la revisión de oficio de actos favorables para los particulares y la revisión de oficio de actos desfavorables para los particulares. La revisión de oficio de actos favorables se divide en el régimen de revisión de oficio de actos nulos
y la declaración de lesividad de actos anulables. La revisión de oficio de actos desfavorables o de gravamen se denomina revocación. Con carácter general, se establece que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 5.4.2. Revisión de oficio de actos nulos. Las administraciones públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 47,1 de la Ley 39/2015, siempre que se trate de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que sean firmes por no haber sido recurridos en plazo. El procedimiento de revisión de oficio de los actos nulos puede ser iniciado en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para declarar la nulidad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La resolución que declare la nulidad requiere el dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere. No obstante, el órgano competente para la revisión de oficio puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de declaración de nulidad, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma en dos casos. Cuando la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del artículo 47,1 de la Ley 39/2015 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. La resolución que declare la nulidad del acto puede establecer, además, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, por concurrir los requisitos exigidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Junto a la declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos, la Ley 39/2015 regula también la declaración de oficio de la nulidad de las disposiciones administrativas que, de acuerdo con el artículo 47,2, sean nulas de pleno derecho por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, regular materias reservadas a la ley o establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Asimismo, la declaración de oficio de la nulidad de disposiciones administrativas requiere dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiere. La resolución que declare la nulidad de la disposición debe entenderse sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Como en el caso de los actos administrativos, la resolución podrá igualmente establecer, además, las indemnizaciones que proceda a reconocer a los interesados en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, por concurrir los requisitos exigidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 5.4.3. Declaración de lesividad de actos anulables. Para la llamada revisión de oficio de actos favorables para los interesados, que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, esta regula un procedimiento que se desarrolla en dos fases. Declaración previa de lesividad para el interés público y posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. La declaración de lesividad para el interés público la realiza la propia Administración autora del acto, y no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el mismo.
El procedimiento que se instruya para la declaración de lesividad exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para declarar la lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La resolución que declare la lesividad debe notificarse a los interesados a meros efectos informativos, no siendo susceptible de recurso. La propia ley le atribuye un carácter de mero presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 5.4.4. Órganos competentes para la revisión de oficio. En el ámbito estatal, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 39/2015, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros. En la Administración General del Estado. Los ministros, respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su departamento, no dependientes de una Secretaría de Estado. Los secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. En los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, serán competentes para la revisión de oficio los órganos siguientes. Para la revisión de oficio de los actos nulos. El Consejo de Gobierno respecto de sus propios actos, de los actos de sus comisiones delegadas y de los dictados por las personas titulares de las consejerías. Las personas titulares de las consejerías, respecto de los actos dictados por órganos directivos de ellas dependientes, así como respecto de los actos dictados por los máximos órganos de gobierno de las agencias que tengan adscritas. Los máximos órganos rectores de las agencias, respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes. El procedimiento para declarar la lesividad de los actos anulables será iniciado por el órgano que haya dictado el acto. La declaración de lesividad, en los casos en que legalmente proceda, será competencia de la persona titular de la consejería respectiva, salvo que se trate de actos del Consejo de Gobierno o de alguna de sus comisiones delegadas, en cuyo caso la declaración de lesividad corresponderá al Consejo de Gobierno. La declaración de lesividad de los actos emanados de las agencias será competencia de la persona titular de la consejería a la que estén adscritas. 5.5. La revocación y la rectificación de errores. En relación con la revisión de oficio de los actos administrativos desfavorables para los interesados, el artículo 109 de la Ley 39/2015 prevé que las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Asimismo, las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 116,4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos, corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.